amigos, buenas tardes. Pues bueno, ya estamos aquí para estudiar juntos la parashá, la lectura de la semana, que es la número 29, Aharet Mot, después de morir. Y es la lectura que nos toca, es Levítico 16:1 al 18:30 y Ezequiel 22:1 al 16. Pues bien, creo que aquí hay varias cosas que podemos estudiar juntos y podemos reflexionar. Yo te recomiendo que leas la lectura. De hecho, durante la semana hay pedacitos que se llaman aliyá para cada día, y es bueno que se vaya leyendo por porciones durante la semana. Ahorita vamos a hacer una reflexión de toda la lectura, y pues bueno, vamos a empezar. En el capítulo 16, aquí están mis apuntes. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los apuntes? También ustedes los han hecho. Ahora que estuve en Chicago, vi los apuntes ahí con la familia Barrón, y pude ver los apuntes, y qué bárbaro, todo en orden, bien apuntadito, de las enseñanzas, de las lecturas semanales, y wow, me impresionó. Por cierto, mando saludos hasta allá, hasta Chicago, a Yolanda. Bien, capítulo 16 del 1 al 6, cuando estamos aquí viendo lo que es el lugar santísimo, dile a Aarón que no entre en cualquier momento, solo en Yom Kippur, en el séptimo día, en el séptimo mes, día 10. Fíjense que habíamos visto que sus hijos de Aarón habían tenido ahí una situación, pues murieron, lo que conocemos como fuego extraño, en fin, hubo cosas muy fuertes, porque perdieron la vida por hacer las cosas a su manera. Y que bueno, no es el tema, pero yo creo que sí es bueno que tú y yo reflexionemos, que hagamos las cosas bíblicas, de manera bíblica, que hagamos las cosas como nuestro Padre Eterno quiere que se hagan. Entonces ahí está hablando, dice, dile a Aarón que no entre en cualquier momento, solo en Yom Kippur, es una vez al año. Hay una enseñanza que dimos sobre la Pesach, y hablábamos exactamente de lo que nuestro Mashiach hizo en cuanto a los pecados. Todos los pecados que se perdonaban en el templo, los sacrificios que se hacían ahí en el templo, solamente son los pecados que se le llaman o se les conoce como pecados que no fueron a propósito, pero también se le conoce como pecados de ignorancia. Entonces esos son los que en el templo se perdonan, con los sacrificios, ya sea con la sangre de un animalito, con la harina, incluso con oro, en fin, eso lo vemos en la Torá. Pero ¿qué es lo que realmente se está haciendo en Yom Kippur? También en Yom Kippur y todos los sacrificios que se hacen ahí en el templo, ninguno es para los pecados de muerte. Ninguno. Solamente lo que hizo nuestro Sadik, nuestro santo maestro Yeshua, él sí pudo, ahora sí que cubrir esa parte, y por sus méritos nosotros pudimos ahora sí que ser perdonados con esos pecados de muerte. Entonces debemos, de manera muy sencilla, ya les enseñaré más adelante en cuanto a lo que son los sacrificios en el templo, de manera sencilla, sin meternos tan profundo, y a veces nos metemos tan profundo y no nos quedamos con nada. Yo prefiero hacerlo algo sencillo, pero que podamos retener y guardar cosas que nos sirven para la vida diaria. Entonces, hablando de los sacrificios, entonces tenemos sacrificios por ignorancia, pero también hay sacrificios que son intencionales, que el resultado es muerte, por ejemplo, el adulterio, la idolatría, entre otros. Se contabilizan aproximadamente
36 pecados de muerte. Para eso no hay ninguna solución. Ninguno de los sacrificios del templo podría cubrir eso. Y por eso Pablo lo dice bien acertado en el libro de los Hechos, capítulo 13, que dice: lo que no pudo hacer la ley de Moisés, Yeshua lo hizo. Y a veces las personas malinterpretan esa parte en Hechos 13, diciendo: ahí está, la ley no sirve para nada, pero Jesucristo sí lo pudo hacer. Pues yo quiero decirte que Yeshua hizo la parte que el templo solamente no hacía, que era tratar los pecados de muerte, porque estaban esperando el Mashiach para poder cubrir eso. Ahora, en la ley de Moisés solamente cubren los pecados por ignorancia, por decirlo así. Por eso están todos los sacrificios que vemos en las Escrituras, en la Torá o en el Pentateuco, cubren ese tipo de pecados. Y vuelvo a reafirmar, Pablo se está refiriendo a eso, que Yeshua pudo hacer lo que la ley de Moisés no hizo, que tiene que ver con el servicio arónico. Bien, y el lugar santísimo, hablando del capítulo 16 del 1 al 6, estamos viendo que pues le estaba recordando a Aarón que tomara en cuenta lo que pasó con sus hijos, que no entrara nada más al lugar santísimo a la hora que quisiera y cuando quisiera. No es así. Al lugar santísimo solamente se entra una vez al año. Es decir, tenemos que hacer las cosas a la manera que Dios quiere que las hagamos. Entonces esto es relevante, queridos amigos. Bien, ahora aquí vemos, hablando de Yom Kippur, que ya tocaremos esto un poquito más amplio, pero nada más decirles que Yom Kippur, por supuesto, también no se tratan los pecados de muerte. Y por eso es importante, y ustedes ven que Yom Kippur se mandan mensajes: oye, si yo te hice algo, por favor, perdóname, y es buscarse el perdón mutuo, y es un día especial e importante. No tiene nada que ver con lo que hizo el Mashiach, pero sí te puedo decir que el Mashiach inició ese proceso de redención en lo que es en la fiesta de Pesach, en la primavera, y se va a culminar todo en el mes séptimo para hacer una redención de Israel, totalmente del pueblo de Israel. En el versículo 8 estamos viendo, en el capítulo 16, la palabra Azazel. Y aquí esa parte, ahora sí que capítulo 16, 8, bueno, voy a abrir aquí Levítico 16, 8, dice: y Aarón echará suerte sobre 2 cabritos, una suerte para Yahweh y la otra para Azazel. Estoy leyendo la Peshita, ¿ok? Y aquí en este punto dice, aquí hay una nota a pie de página y dice: chivo que desaparece. Era el chivo que recibía el pecado del pueblo y luego era enviado al desierto, desapareciendo con su pecado. De aquí la expresión del chivo expiatorio. Ahora, representa las fuerzas de la naturaleza, pero también hay otro midrash o otra manera de interpretarlo, que también representan las fuerzas del mal. Ahora, esto que representan las fuerzas del mal no significa que le están mandando un sacrificio a los demonios. No es eso, fíjense. Al hacer que el mal sea parte del servicio de este sacrificio, se logra resaltar el mal de la gente. O sea, en este midrash, en esta manera de interpretar, el hecho de que el chivo expiatorio, por decirlo así, está resaltando el mal de las personas que ahí está yéndose. Y también es un momento de reflexión para que las personas digan: caray, hice cosas incorrectas y pues ahí va el pecado, tengo que portarme bien, tengo que mejorar mi calidad de vida ante el Eterno, honrarlo con mi manera de vivir. Entonces, más que nada, en esa manera de interpretación, ese animal que se va al desierto, que lleva el pecado del pueblo, es para que el pueblo esté reflexionando
de que ahí va su pecado. Recuerden que todo lo que se hacía en el templo nada más son pecados de ignorancia, no tienen que ver con nada con pecados de muerte. Bien, ahora, también no significa que está permitido el sacrificio a las fuerzas del mal, es decir, a los demonios, o sea, no está permitido eso. Quiero que veamos esto de la perspectiva correcta. Era para resaltar el mal de la gente. Ahora, en el capítulo 16 y 17 dice: expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, inmundicias. O sea, aquí hay tres tipos. También por sus transgresiones intencionales, que está hablando de la iniquidad. Por cierto, nuevamente les recomiendo la serie que tenemos que se llama La raíz de iniquidad. Se las recomiendo mucho. Ha sido de veras mucha bendición para muchas personas. He recibido reportes de eso. Familias completas han sido ministradas, han sido bendecidas. La raíz de iniquidad. De hecho, aquí en el muro de Facebook está, ahí lo acabo de subir también otra vez, para las personas que todavía no conocen sobre la raíz de iniquidad. Y ahora que subamos este mismo video, lo vamos a subir a YouTube en unas horas más. A los de YouTube también les decimos que aquí abajo, bueno, más bien en el blog está la raíz de iniquidad, y yo les recomiendo que lo estudien, la raíz de iniquidad, esa serie, que creo que va a ser de mucha utilidad. Entonces, repaso: la expiación en el santuario es por las impurezas de los israelitas, que son sus inmundicias, por sus transgresiones intencionales, que tienen que ver con la iniquidad, y por sus faltas involuntarias, que tienen que ver con sus pecados. Son tres puntos donde vemos en el capítulo 16, versículos 16 y 17. Y en el versículo 31 estamos resaltando puntos relevantes, y está hablando sobre el Shabbat, o un Shabbat, Shabbatón, el sábado de sábados, es Yom Kippur. Yom Kippur es un día de expiación, es un día de ayuno, es un día donde buscamos el rostro del Eterno. Es un día donde buscamos esa misericordia del Eterno. Y por eso es importante que conozcamos el servicio del templo. Yo no soy un experto en las cuestiones del templo, estoy estudiando. Lo poquito que voy aprendiendo lo voy compartiendo en la congregación, y por supuesto ustedes también lo escuchan, lo ven, lo que vamos aprendiendo. Pero lo que sí me quedó claro, y lo que he ido aprendiendo es, en estos últimos par de meses, es que la gente dice: es que ya no necesitamos ningún sacrificio en el templo, ya Yeshua cubrió todo. No, no es así. No es así. Yeshua solamente, ahora sí que los méritos que él hizo en ese madero tienen que ver con los pecados de muerte. Por eso es importante conocer muy bien lo que es el servicio del templo. Y vuelvo a recordar, en la fiesta de Pesaj, creo que se llama sobre la redención, ahí hablé exactamente de los tipos de pecados que hay y cuáles son los que cubrió Yeshua. Por lo tanto, en el templo, si ahorita estuviera el templo ya funcionando, pues estuvieran haciendo los sacrificios diarios, que son dos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con los pecados que se comete a diario, pecados que no son de muerte, ¿ok? Y por eso tenemos que ir conectando todo lo que, tan solo lo que es el libro de Hebreos, que fue escrito para hebreos que conocen el servicio del templo, y el libro o la carta a los hebreos está enfocado y está muy, pero muy relacionado a lo que es el servicio o el día de expiación, conocido como Yom Kippur. Si no conocemos de qué trata, no vamos a entender cuando estamos en el capítulo 7, 8 y 9 y 10, sobre todo, esos 4 capítulos, no lo vamos a comprender bien porque no conocemos el servicio del templo. Y ahí es donde vienen las malas interpretaciones, ¿ok? Por eso yo te animo a que entres en esta serie
que he estado enseñando en los Shabbat, que se llama Yeshua el Mashiach, rescatando su honor. Ahí viene sobre la redención y ahí explico lo que hizo nuestro Mashiach de acuerdo a las escrituras hebreas. Necesitamos estudiar las escrituras hebreas. Es más, lo que se conoce el mal dicho Nuevo Testamento, que son cartas apostólicas, tenemos que verlo a la luz de las escrituras hebreas conocidas como el Tanaj. O sea, nuestros hermanos israelitas le llaman Tanaj. De Génesis, pues bueno, realmente el libro que nosotros las Biblias tenemos ponen Malaquías, pero en la Biblia hebrea no es Malaquías el último libro, es Crónicas. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un Tanaj hebreo, escrituras hebreas, te vas a dar cuenta que el último libro no fue Malaquías, es Crónicas. Entonces, el canon que nosotros tenemos, pues fue un canon que pues de alguna manera en Trenton se hizo ese canon del que se conoce como Antiguo y Nuevo Testamento. Ya les estaré enseñando un poquito más de historia acerca de esto. Entonces el versículo 31, capítulo 16, nos habla de un día solemne, de un día que no se trabaja, que yo sugiero que ya desde ahorita vayan apartando ese día en su trabajo. Si tú tienes un empleo, pues cuida tu empleo y desde ahorita mejor con anticipación pide ese día. El día de Yom Kippur, el número 10 del séptimo mes. De hecho, ya les compartimos las fechas en el calendario gregoriano para que tú te des cuenta cuándo pidas ese día y no vayas a trabajar, para que podamos tener ese tiempo de ayuno, de buscar el rostro de nuestro Elohim. Bien, capítulo 17, bueno, no leí el 31, 16:31 dice: será para ustedes día de reposo. Bueno, voy a empezar. 29, esto será estatuto permanente para ustedes en el mes séptimo, a los 10 días del mes se humillarán y no harán labor alguna ustedes y los prosélitos que residan en ustedes, ya que en este día harán expiación por ustedes para que queden purificados de todos sus pecados y estén limpios delante de Yahweh. Será para ustedes día de reposo, descanso solemne para los que se humillen a sí mismos, es estatuto permanente. Bien, pues bueno, aquí estamos viendo entonces lo que es el capítulo 16:31, el Shabbatón, el sábado de sábados, el día solemne. En el capítulo 17 quiero resaltar el versículo 7. Dice: y no ofrecerán nuevamente sus sacrificios a los espíritus malignos con los que se extraviaron en pos de ellos. Esto será estatuto permanente para ellos por todas sus generaciones. Y fíjense, aquí está haciendo lo que Pablo mencionaba en Corinto, que no se hagan sacrificios a los, ¿cómo se dice? A los demonios, a los chamucos, a los chamucos. Ahora, los sacrificios que se hacían a los ídolos, algo que el Rab Shaul menciona, es que dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y no es que haya tenido un golpe de genio y que se le ocurrió, no, es que Pablo conocía la Torá. Pablo leía la Torá una vez al año como nosotros lo hacemos, ¿sí? Como lo hizo Yeshua, nuestro bendito Mesías. Entonces Pablo sabía que aquí en Levítico decía que no debemos nosotros involucrarnos con sacrificios a los demonios. Entonces el punto es que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y la cuestión es que no nada más es un ídolo o una figura, sino también ídolo es lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas y que desvíe nuestra atención, nuestro compromiso con el Eterno. Entonces, detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado
Por eso las personas que tengan ídolos en su casa, ahora sí que destruyanlo, sáquenlo, pero tampoco metan ídolos a su casa. Ay, es que por ejemplo, aquí en México, fui a las ruinas de Teotihuacán y me traje este Tlaloc, o me traje este dios fulano de tal, el dios azteca, el dios no sé qué, y lo traje de recuerdo. ¿Sabes qué? Eso no es bueno. Porque dice, bueno, yo no lo estoy venerando, es solamente un recuerdo arqueológico. Pues Deuteronomio capítulo 7 dice que no metas nada de idolatría, nada de ese tipo de cosas, porque si tú no lo destruyes, eso te va a destruir a ti. Y puedo contarte testimonios de personas que han metido cosas de ese tipo a sus casas, y desde el momento que entraron a sus casas empezaron a tener una serie de problemas y de situaciones en sus vidas. Entonces, en su familia, en su casa, ruidos, apariciones, veían personas ahí, no sé, cosas muy raras, experiencias paranormales, como le llaman. Todo eso es real, mis queridos, de veras. Entonces, pues, cuidado con la idolatría. Es lo que nos está diciendo el versículo 7, que no ofrezcamos a los demonios sacrificios, que no los honremos. Y yo les decía que Pablo hablaba a Corinto, y precisamente fue en su primer carta, capítulo 10-20, primera de Corintios 10-20, Pablo hablaba exactamente de eso, de que no se ofrezca sacrificios a los demonios. Ahora de ahí damos un brinco hasta el capítulo 18. Capítulo 18, 3 al 5. Estamos hablando de Egipto y de Canaán. Dice, no harán conforme a las obras de la tierra de Egipto en la cual vivieron, ni harán conforme a las obras de la tierra de Canaán, donde yo los introduciré. No anden según sus costumbres, sino pongan por obras mis leyes, guarden mis mandamientos y anden en ellos. Yo soy Yahweh su Dios, por tanto guarden mis mandamientos y mis leyes, porque el hombre que los ponga por obra vivirá por ellos. Yo soy Yahweh. Bien, en pocas palabras, cuando habla de Egipto y está hablando de Canaán, pues está hablando de naciones paganas. O sea, fuera de Israel, el pueblo de Israel, la tierra de Israel, todas las naciones son paganas. Todas tienen sus costumbres o malas costumbres espirituales. Y dice, no hagas como ellos, pero no tan solo la parte espiritual, sino también algo que debemos observar en lo que está diciendo. Dice, no te comportes como ellos. Si nosotros podemos observar en cada nación, de hecho yo sé que estos videos están llegando a diferentes naciones, y en cada nación tienen su manera de pensar, tienen su manera de ver las cosas, tienen su manera de cocinar, en fin, entonces, y tienen su manera de comportarse, su estilo de vida, cómo son sus costumbres de matrimonio, cómo son sus costumbres para contraer matrimonio, de noviazgo, en fin, todos tienen diferentes costumbres. Y algo que nos está diciendo aquí la Torá en el capítulo 18, 3 al 5, dice, no te comportes como ellos, no vivas de acuerdo a sus costumbres, no sigan sus costumbres. Y hay costumbres que a los ojos de Dios no le gustan. Por eso tú y yo debemos conocer cuál es la voluntad perfecta de nuestro Padre, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que Él detesta. Entonces esta parte nos está diciendo, tengan cuidado con las costumbres paganas. No hagas como ellos hacen. ¿Cómo tratan a la esposa? ¿Cómo tratan a los hijos? Porque quiero decirte que en diferentes países hay diferentes formas, o más bien tienen sus formas de tratar a sus hijos o tratar a su esposa, y la esposa al marido, y dice, no hagas conforme a ellos. Nosotros tenemos que regirnos por nuestras leyes. Ahora que somos Israel, que hemos sido injertados al pueblo de Israel por los méritos de nuestro bendito Mesías Yeshua, entonces nosotros tenemos que
hacer las cosas como el Padre dice que se deben de hacer de acuerdo a la Torah. La Torah está desde un principio, desde antes que se creara el sistema solar, antes de que se creara la Tierra, que se creara el universo, la Torah fue lo primero que se hizo. Entonces debemos contemplar cuáles son los lineamientos que el Padre tiene y nosotros debemos comportarnos, debemos vivir de acuerdo a esos lineamientos. Y dice ahí, cumplan mis decretos, mis leyes, cumplan mis mandamientos. Entonces, si te das cuenta, en este capítulo 18 nos está mostrando que no debemos guiarnos por lo que hace el mundo, por lo que las naciones paganas, recordemos que la palabra pagano están lejos del pacto, están sin pacto. La palabra gentil están sin pacto, son personas o son naciones sin pacto con el Eterno. Y eso es importante, ¿ok? Entonces ya lo vimos, no nos comportemos como ellos. Dice, no seamos como las naciones paganas sin pacto en cuanto a sus costumbres en diferentes áreas, por ejemplo, sobre el cuidado personal, sobre los alimentos. Nosotros debemos regirnos por lo que dice Levítico 11, no por lo que diga las costumbres de ese lugar, porque a lo mejor estás en un lugar donde para ellos es costumbre y no tiene nada de malo el comer cocodrilo, el comer mariscos, el comer el puerco, qué sé yo, porque es parte de su costumbre. Es como si yo me fuera a vivir a China, que respeto a mis hermanos chinos, pero en China, por decir, ellos tienen esta ley de que todo lo que corre y vuela a la cazuela. O sea, ellos comen todo lo que está en la tierra, dice, hay que comérselo. Entonces, si nosotros llegamos a vivir, si fuéramos a vivir o estuviéramos viviendo en China, o fuéramos allá, entonces yo no voy a ser conforme a sus costumbres de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no están bajo las leyes de nuestro Padre Eterno, en la cuestión de los alimentos. Entonces, ese es un ejemplo. Y luego también dice la manera de generar ingresos, cómo hacer negocios. Hay lugares donde tienen por costumbre hacer negocios con trampas, en fin, eso no es bueno. También cómo están criando a los hijos. Y vuelvo al punto, hay naciones que tienen manera diferente de criar a sus hijos. Y nosotros debemos hacerlo de acuerdo a la Torah, de acuerdo a las Escrituras. También, por ejemplo, los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Debemos honrarlo. Y a lo mejor tú eres un estudiante y estás en la escuela ahí con tus compañeros y a lo mejor quieren irse a un lugar y tú dices, no tengo que pedir permiso en mi casa. No. Y dice el otro, que no tiene el temor de Dios, que no se rige bajo la Torah, dice, no, aquí hay un principio, más vale pedir perdón que permiso. Entonces, esa es una costumbre pagana. ¿Por qué? Porque eso no honra a los padres. Eso no está honrando a los padres. Entonces, si la Escritura, sobre todo los mandamientos, me está diciendo que yo debo honrar a mis padres, pues yo me voy a regir por eso, mas no por sus costumbres que deshonran a los padres. Por ejemplo, la opinión sobre la homosexualidad o la libertad ¿cómo le llaman? De sus preferencias sexuales. Estaba yo escuchando una entrevista que le hicieron a una artista americana que a su hija, a su hijo, no sé qué era, no le pusieron el nombre de acuerdo a su género, niña o niño, sino buscaron un nombre que fuera intermedio. Entonces, ahí dice, para que cuando sea en una edad adulta y tome su decisión sobre su preferencia sexual, pues ya se pondrá el nombre que quiera y ya va a vivir de acuerdo a su preferencia sexual. Yo creo que esa parte nosotros la debemos tomar en cuenta porque es lo que se está moviendo en las costumbres del mundo o de los países que no tienen el temor de Dios. Por supuesto que nosotros, que somos hijos de Dios, que nos regimos por
por esta constitución que se llama la Torá, pues nosotros vemos en la Escritura que nuestro Padre Santo no está de acuerdo con la homosexualidad, la condena. Y yo creo que esa es una de las razones porque la tierra, y no nada más hablando de homosexualidad, sino todo lo que sea depravación sexual, esa es una de las razones por las que la tierra está bajo maldición. La perversión sexual ha traído mucha maldición a la tierra y eso se va a pagar muy caro cuando venga, que ya está muy cerca, cuando venga ese juicio a la tierra y a sus habitantes. Bien, también que no participemos en las costumbres religiosas que no están fundadas en la Torá. Nosotros prácticamente tenemos 8 fiestas importantes, de acuerdo a Levítico 23, una fiesta semanal, que es la cena del Shabbat, pero también tenemos una fiesta anual, son 7 fiestas anuales, que son convocaciones que nuestro Padre hace, pero todas esas fiestas anuales, cada una de ellas, son proféticas, Bien, ahora, dice, la obediencia a los preceptos, leyes, mandamientos nos asegura la entrada a la vida venidera con el Mashiach, es decir, tener cuerpos inmortales. Entonces, si nosotros no nos adaptamos a este mundo con sus costumbres, entonces vamos a tener en el mundo por venir, que es el milenio con el Mashiach, cuando Él regrese, tendremos cuerpos inmortales, seremos transformados para poder vivir en ese mundo venidero. Yo quiero que vean algo, porque es importante lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2. Y Pablo, vuelvo a repetirlo, lo dice en una explicación, como un midrash, una explicación, porque Pablo conoce la Torá perfectamente. Y dice en capítulo 2:5, pero por la dureza de su corazón no arrepentido, reservas para ti tesoro de ira para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Dios, quien recompensará a cada uno conforme a sus obras, concediendo vida eterna a los que por la perseverancia en acciones dignas buscan, número 1, gloria, honra, inmortalidad. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, aquí la vida eterna está relacionada con las buenas obras. Aquí lo está diciendo. Y aquí lo que acabamos de leer en el capítulo 18 de Levítico, dice que por ellas vivirán. Significa que vamos a tener nuestro estilo de vida de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a los mandamientos, pero que eso, el practicar los mandamientos, el obedecer los mandamientos, ¿sí? Nos va a dar la vida, nos va a mantener en esa vida. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos en claro esto. Si nosotros hemos hecho un pacto con el Eterno, una alianza, hemos hecho teshuvá, regresamos, hicimos, ¿cómo se dice? Arrepentimiento profundo de lo que hemos hecho, lo que hicimos, pedimos perdón y le pedimos al Eterno oportunidad de caminar con Él, le pedimos la oportunidad de hacer alianza con Él, que nos recibiera, y la Escritura nos muestra claramente que Él nos recibió, hizo una alianza y caminamos con Él por los méritos del Mesías Yeshua. ¿Ok? Ahora, dicen las personas, bueno, pues yo ya tengo vida eterna. Sí, ya creíste en el Mesías, ya entraste en pacto, eso es importante. ¿Cómo sé que entré en pacto? Muy sencillo. Una persona que ha entrado en pacto con el Eterno es aquella que se somete a sus mandamientos. Para empezar, los 10 mandamientos. Para empezar, como dijéramos en México, para abrir boca. Una persona que está en pacto con el Eterno se somete a sus mandamientos. Y algo que dijo Job
Job, que es uno de los escritos más antiguos, que más o menos es de la época de Abraham, Job decía algo en el capítulo 22, lo he dicho muchas veces, porque creo yo que es relevante que lo consideremos. 22, 21 al 30, tú lo puedes leer, Job 22, 21 al 30, dice: ponte en paz con el Eterno. O sea, para ponerte en paz tienes que hacer teshuvá. Tienes que venir ante el Eterno, regresar, confesar tus pecados, mostrar tu arrepentimiento y pedir oportunidad de volver a entrar en alianza, en pacto, ponernos en paz con Él. Ya una vez que estoy en paz, dice Job, sométete a Él. Después que estoy en paz, que he hecho pacto y que el Padre ha hecho pacto más bien con nosotros, porque Él es el más grande y Él es el que va a hacer pacto con nosotros, no nosotros con Él, sino Él es el que va a decir sí o no. Él es el mero mero. Entonces, solicitamos esa alianza, pedimos perdón, pedimos oportunidad. El Padre por su amor dice: órale, vamos a hacerlo. Entramos en alianza por los méritos de Yeshua. Número 2, dice: sométete a Él, significa obedece sus mandamientos. Yo les acabo de decir que para empezar los primeros 10 mandamientos, que encierra casi, más bien todo, en cuanto a la relación con nuestro Padre Eterno y la relación con nuestro prójimo. Y el decir que estamos sometidos a Él, tan solo el mandamiento del Shabbat. Hay personas que dicen que eso ya pasó, entonces no estás en pacto. Porque dice Éxodo 31 que el Shabbat, el guardar el Shabbat, es una señal de pacto. Y si yo estoy en pacto con el Padre Eterno, no es el pacto con Yeshua, no, es con el Padre Eterno, con el Rey del Universo, por los méritos de Yeshua. ¿Ok? Entonces, si yo me someto a sus mandamientos, porque los mandamientos son del Padre, entonces me voy a someter. Significa que estoy en pacto. Y ahí dice Job 22, 21, ponte en paz, sométete a Él y la prosperidad regresará a ti. Y la prosperidad no nada más tiene que ver con dinero, la prosperidad tiene que ver, significa que te va bien en tu relación matrimonial, en tu área sexual en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en fin, en todas las áreas significa que te va bien. ¿Okay? Yo creo que esto es importante. Y aquí, cuando estamos hablando de la vida eterna, una vez que ya entro en pacto, ¿qué es lo que espera de mí? Estoy en Romanos capítulo 2, 5 al 7. El Padre está esperando que yo esté obedeciendo los mandamientos. Y aquí cuando dice el Rab Shaul, porque te vuelvo a repetir, todo lo que el Pablo está enseñando en Romanos, toda esa doctrina está en la Torá. Y por eso él dice aquí, versículo 6, bueno, para el día de la ira, bueno, empiezo del 5. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, reservas para ti tesoro de ira para el día de la ira. Y para la manifestación del justo juicio de Dios, estamos hablando de esa gran tribulación del final de los tiempos. Y aparte del juicio final, ese es otro, cuando todos vamos a dar cuentas. ¿Quién recompensará, versículo 6, a cada uno conforme a sus obras? Ahora, ¿quién recompensará? Romanos 2, 6. Recuerden que el capítulo 19 del Salmo dice que las recompensas vienen de acuerdo a la obediencia a la Torah, a la ley, a la Torah. Entonces aquí lo está diciendo Pablo. Pablo está recopilando Salmo 19, tiene que ver también con Job, y dice acá, quien recompensará a cada uno conforme a sus obras, concediendo vida eterna a los que por la perseverancia en acciones dignas. La única manera de hacer acciones dignas es obedeciendo los mandamientos, no hay otra. Busca gloria, honra e inmortalidad. Si te das cuenta, entonces la vida eterna se puede perder si la persona no se arrepiente y sigue haciendo lo malo, y no le importa estar en alianza con el Padre Eterno por los méritos de Yeshua, pues esa persona, cuando venga el Mashiach, su cuerpo no se va a transformar.
en un cuerpo inmortal. Entonces las buenas obras tienen que ver con la obediencia a la Torah. Y pues por eso en 1 Corintios 15, 20 al 23, dice que cuando venga el Mashiach van a resucitar los que le pertenecen a él. ¿Y quiénes son los que le pertenecen a Yeshua? Los que han hecho pacto con el Padre por sus méritos y obedecen los mandamientos. Entonces por eso es muy claro, Yeshua con los discípulos, en los dichos que hay en los evangelios, cuando venían los discípulos de compartir, de predicar, de que los enfermos sanaban y que los demonios salían, y decía Yeshua, sí, yo pude ver cómo Hasatán caía del cielo. Dice, pero no te alegres de eso, no te alegres de eso, alégrate, dice, alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, pues bueno, aquí seguimos adelante, capítulo 18, 22 a 27 de Levítico. Seguimos acá leyendo Levítico. Yo ya me perdí en el tiempo, no sé cuánto tiempo llevo aquí, ya no sé qué. A ver, Levítico 18, que no estoy viendo el monitor y no veo el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bien, 22 al 27, capítulo 18, dice, no te acostarás con varón como acostarte con una mujer, porque esto es abominación, no echarás de tu semen en ningún animal contaminándote con él, y no se pondrá una mujer delante de un animal para ayuntarse con él, porque es una abominación. No se contaminarán en ninguna de estas cosas, porque las naciones que yo arrojaré de delante de ustedes están contaminadas en todas estas cosas. Por cuanto se ha corrompido esta tierra, ya he castigado la iniquidad sobre ella, y la tierra ha arrojado a sus habitantes. Por eso guarden mis estatutos y mis leyes, y no cometan ninguno de estos pecados, ni ustedes ni los prosélitos que habiten entre ustedes. Porque los hombres de la tierra que estuvieron antes que ustedes cometieron todos estos pecados, y por eso fue contaminada la tierra. Si nosotros conectamos esta parte de lo que podemos llamar contaminación de la tierra por la depravación sexual, y hace un momento estábamos hablando sobre los niños que quieren que ellos puedan decidir cuál es su preferencia sexual, y en fin, pues lo vemos claramente en Isaías 24, 5 al 6, que esta tierra, lo repito, Isaías 24, 5 al 6, que esta tierra está sufriendo por toda la maldición que el hombre ha generado, ¿ok? Por cierto, mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos allá en Bolivia, en La Paz, que hubo un deslizamiento de tierra, vi los videos, fue impresionante, casas se desplomaron, no sé si hubo pérdidas de vidas, pero mucha gente perdió todo ahí, sus cosas, sus casas, en fin, que Abba provea todo lo que se necesite, y oramos para que las personas puedan voltear a Dios, aquellas personas que aún no están en pacto con el Eterno y que aún están en vida, que puedan tener esa oportunidad de entrar en pacto con el Eterno, con el Rey del Universo, por medio de Yeshua, por sus méritos. Bien, entonces vemos acá que por la depravación sexual que también es una de las maneras de adorar demonios. Fíjense, toda la cuestión sexual depravada, que está fuera del orden que el Padre ha establecido, todo eso es precisamente una manera de adoración a los demonios. De hecho, muchos de los ritos demoníacos están relacionados con cuestiones sexuales. Entonces yo creo que es importante que consideremos todo esto, que estemos orando por nuestra familia, por nuestros hijos, pero que también estemos atentos
que nuestra ciudad, donde estamos viviendo, en nuestro país, y yo quiero decirte que esto es a nivel mundial, la depravación sexual. ¿Cuánto tiempo llevamos? La depravación sexual. Entonces, esto ha sido algo muy, muy fuerte que ha traído consecuencias. Y aquí en México también la cuestión sexual es también bastante destrampada. Lo que es homosexuales, lesbianas, el sexo con animales, adulterio, incesto, violaciones, en fin, toda perversión sexual contamina la tierra y va a haber juicio por esa depravación sexual. Yo quiero que ustedes, es más, vamos a verlo, Isaías 24, estamos en tiempo, Isaías 24, 5 y 6, dice: la tierra ha llegado a ser como sus habitantes, porque han transgredido la Torá, alteraron el mandamiento y estimaron en nada el pacto eterno. Por causa de esto, la tierra estará de duelo y todos sus habitantes serán considerados culpables. Por eso serán masacrados todos los habitantes de la tierra y sobrevivirán pocos hombres. Yo les he estado diciendo, ustedes podrán checar en algunas enseñanzas, que se avecina una mortandad. De veras, estamos en tiempos muy cercanos a ese tipo de juicio a la tierra, a lo que conocemos con eso de la tribulación y la gran tribulación. Yo podría pensar que ya estamos en una tribulación, apenas está con esos comienzos, pero no es nada lo que está por venir. Yo no te voy a decir lo mejor está por venir, no. Yo puedo decirte, lo único mejor que está por venir es el regreso de nuestro bendito Mashiach. Pero antes que suceda eso, lo mejor no está por venir. La maldad está creciendo, mis amados. Todo se está poniendo horrible. Aquí en México, a diario están amaneciendo 30, 40 personas muertas en diferentes partes del país. Está la situación bastante fuerte. Estudiantes, jovencitos, balas cruzadas, en fin, están pasando con situaciones que quizás antes no sucedían tanto como ahora. Y la cuestión es que esto va a aumentar. Tenemos que estar preparados. La tierra está en una maldición por causa del hombre. Yo les leí en la Peshita, Isaías 24, 5 al 6, y viene un juicio por causa de eso, y dice: y pocos van a sobrevivir, y bueno, pues también es uno de los temas que tenemos que ir viendo más adelante acerca de eso. Y bueno, hablando de los profetas, la parte complementaria es Ezequiel 22, del 1 al 16. Y aquí fíjense que ya cómo se empalma perfectamente esta lectura de Ezequiel, y aquí está hablando de una sentencia divina sobre las ciudades que derraman sangre y que son corruptas. Mis amados, de veras, hay mucha sangre en todos los países. También mando un fuerte saludo a mis hermanos de Venezuela, que han estado pasando situaciones bastante difíciles, lo que pues, intentó de derrocar a este señor, el presidente que está ahorita ahí, Maduro. Y pues bueno, solamente rogamos al Padre que se haga justicia y oramos por el bienestar y bendiciones para todos los venezolanos. De veras les mandamos un fuerte abrazo y que nuestro Padre les proteja, y sobre todo a nuestros hermanos que están esforzándose en obedecer los mandamientos del Padre. Oramos para que más venezolanos entren en pacto con el Eterno por los méritos de Yeshua. Entonces hay una sentencia divina sobre estas ciudades corruptas que se derrama sangre. Y hablo de México porque se ha derramado mucha sangre y hay una sentencia. Yo lo sé, la Escritura lo muestra, aunque aquí Ezequiel está hablando de Jerusalén, porque la limpieza empieza por casa. Pero quiero decirte que a nivel mundial el Padre va a hacer una limpieza. Aquellos que deshonran a sus padres, que no guardan el Shabbat, que hay una violencia extrema en derramar sangre, que sobornan, que eso es corrupción.
y que se han olvidado de Elohim, se han olvidado de Dios en cuanto a la oración, en cuanto a estudiar la ley, estudiar los mandamientos, estudiar la Torah, estudiar las Escrituras. Se han olvidado de todo eso. Entonces, hay un juicio. Y dice aquí, el aumento del pecado y la perversión sexual, ese aumento acelera el juicio. Y por eso, cuando estamos hablando de que cuando se aumenta la corrupción, recordemos que en Génesis capítulo 6, las consecuencias del pecado que Adán y Eva tuvieron, o hicieron más bien, hubo tres cosas que sobresalen: corrupción, violencia y perversión. Corrupción, violencia y perversión. Y esas tres son las que vemos actualmente. ¿Okay? Por ejemplo, la cuestión de las drogas, de la farmacodependencia, del tráfico de drogas, todo eso, tiene que haber corrupción para poder corromper los gobiernos, para que permitan el flujo de las drogas, el paso en la frontera. Debe de haber corrupción, pero también hay violencia. Y dentro de eso también hay perversión, porque hay trata de blancas, de niños, en fin. Y eso está acelerando el juicio. Fíjense lo que dice capítulo, estamos en Ezequiel 22, el 22 del 1 al 16, pero también quiero ver Levítico 18, 14, para que lo corroboremos esta parte. Levítico 18, 14 dice: la desnudez de la esposa de tu tío paterno, desnudez, no te acercará a tu esposa, porque la esposa de tu tío no descubre la desnudez. O sea, estamos hablando de perversión sexual en todas las áreas, con incesto, en fin. Y aquí estamos viendo en el capítulo 22 del 1 al 16, y también, un segundo más, dice que se va dice acá, la perversión sexual y todo lo que hablamos de perversión, la corrupción y la violencia, todo eso está aumentando, pero eso también está acelerando el juicio. ¿Y qué significa? Que se va a quitar la cizaña, se va a quitar todo lo malo, se va a quitar rotundamente. Y por eso dice aquí en Ezequiel que Yahweh ha hablado y lo hará, lo va a ejecutar. Yo creo que esto es importante. Dice, voy a empezar a hablar del 14. Podrá permanecer firme tu corazón y podrán tus manos resistir los días cuando yo actúe. Yo Yahweh he hablado y lo haré. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí esta parte es importante que no lo perdamos de vista. Yo Yahweh he hablado y lo haré. Entonces significa que ya está decretado. Y luego vamos a seguir leyendo. Dice, te dispersaré entre las naciones, te esparciré en las ciudades y te reprenderé a la vista de las naciones, entonces sabrás que yo soy Yahweh. Entonces esta parte de lo que estamos hablando del profeta Ezequiel capítulo 22, pues empalma perfectamente con lo que estuvimos leyendo en Levítico. Mis amados, el juicio está cerca, viene algo, ya está decretado, dice ahí que el Padre lo va a hacer. El tiempo en que la cizaña se va a quitar está muy, pero muy cerca. Debe quitarse primero la cizaña para que pueda regresar el Mashiach, para que los justos puedan resplandecer como está en Mateo 13. Después que se quita la cizaña, dice, los justos resplandecerán como la luz de la bóveda celeste, o sea, una luz resplandeciente. Entonces, mis amados, lo que se aproxima y ya está en operación, aunque no está en toda su plenitud, es quitar la cizaña. Hemos estado leyendo que solamente van a sobrevivir pocas personas. Y si, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, estamos hablando de 3/4 partes de la población mundial morirá. Entonces, mis amados, yo creo que es importante que nosotros tomemos en cuenta esta
reflexión de esta lectura semanal que se llama precisamente como está aquí en su pantalla, que es la lectura número 29, Aharemot, después de morir. Y precisamente en este sábado, si Abba lo permite, en este Shabbat, es el día 14 de Omer. Bueno, pues yo creo que es importante que reflexionemos, estemos orando y que estemos compartiendo del amor del Eterno a las personas para que puedan entrar en esa alianza, hagan teshuvá para hacer alianza. Recordemos lo que dijo Job, ponte en paz con el Eterno, con los méritos del Mesías Yeshua, sométete al Eterno, sus mandamientos, y la prosperidad regresará. Y pues Él prometió guardarnos en los tiempos finales. Pues bueno, mis queridos amigos y hermanos, esta es la reflexión. Pues yo deseo que en este Shabbat disfruten al máximo la cena. De hecho, en mi muro personal puse ahí 2 sugerencias de unas albóndigas picositas y unas hamburguesas, y bueno, de carne de res con tocino de pavo. Ahí en mi muro personal están. Me puedes encontrar con mi correo ernestoard@gmail.com. Y bueno, pues deseamos que disfrutemos al máximo esta cena. Y pues déjame hacer una oración para terminar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo y te ruego, Padre Santo, que nos guardes en lo que ya ha empezado y que va a crecer. La cizaña será quitada de esta tierra. Padre, guárdanos a todos los que hemos creído en ti, en nuestro bendito Mashiach, a quien tú has enviado. Y Padre, que todos estemos confiando y descansando en ti. Hemos visto tus bondades, hemos visto cómo nos proteges y cómo nos guardas. Gracias, Padre Santo. Levanto a toda tu congregación a nivel mundial. Guárdanos y protégenos. Te ruego por las 12 tribus de Israel que están dispersas en toda la faz de la tierra. Guárdanos, Padre, y que cuando venga nuestro Mashiach, nuestros cuerpos sean transformados en inmortalidad y que podamos brillar como la luz de la aurora. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Bueno, congregación, pues que el Padre te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé amor, te dé shalom. Y si Abba lo permite, nos estaremos viendo en la próxima parashá. Y bueno, Shabbat Shalom.